Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos ahora con las portadas de los principales periódicos de México en este 2 de agosto del año 2024. Periódico El Universal, el gran diario de México. Pues destaca que con la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos que nos brindan transparencia, rendición de cuentas, independencia de los medios de comunicación, es una exigencia que tiene López Obrador destruir los organismos constitucionalmente autónomos que también nos permiten conocer estadísticas sobre homicidios, sobre pobreza, que el presidente quiere desaparecer. Únicamente podría disponer de 84 millones de pesos. Así que es una completa falsedad que el robo de los recursos de los organismos constitucionalmente autónomos pueda beneficiar a la gente que es sobornada por López Obrador. Contrasta con los 100,000 millones de pesos que dice López Obrador que podría tomar de destruir las instituciones de México. Muestra un análisis presentado ante la Cámara de Diputados realizado por expertos. La reforma de López Obrador para destruir las instituciones solo eliminaría los contrapesos al poder del presidente. Esta es una nota de Antonio López que dice: un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos solo le proporcionaría 84 millones de pesos al dictador. La reforma solo va a despedir a los comisionados, a los consejeros de los organismos constitucionalmente autónomos y no alcanzará las estructuras ni las bases de los trabajadores. Esta cifra contrasta, por tanto, con lo que ha dicho López Obrador que obtendría de dinero. Él dice que de los organismos constitucionalmente autónomos de su destrucción tendría 100,000 millones de pesos. Vil falsedad. Los organismos constitucionalmente autónomos son económicos. Una mentira del presidente para que el pueblo diga: son muy costosos, hay que destruirlos. También tiene como titular que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice que seguridad de museos está garantizada. Pues ayer teníamos la información de un importante recorte en cuanto a seguridad. Pero insiste en puntualizar el gobierno de López Obrador que los museos están bien. Se realizará una evaluación escrupulosa sobre el número de policías, asegura Diego Prieto. Esta es una nota de Christopher Cabello. Lo que ocurre en realidad es que el presidente, para poder retener la presidencia, para imponer a la judía comunista Claudia Sheinbaum, una extranjera de origen búlgaro-lituano, lo que está intentando López Obrador por todos los medios es ver de dónde se roba el dinero de las instituciones, porque quedó muy gastado al momento de comprar votos, al momento de sobornar al narco, al momento de sobornar a militares de alto rango para hacer la narcoelección. Le salió muy costoso y por eso es que quiere pues destruir instituciones, incluso quitarle la seguridad a los museos. A lo mejor, y bueno, esta es una teoría, una opinión personal, ¿no será que el presidente quiera asaltar también los museos y traficar con las obras de arte y con la cultura de México? Vigilan transporte público desde el cielo. Mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevuelan la Ciudad de México a bordo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores, como parte del operativo Pasajero Seguro, con el que se busca reforzar las actividades de los vacacionistas. Récord en remesas por Donald Trump y el peso sigue débil. Una nota de Leonor Flores. Una nota bien importante porque a nosotros nos conviene que el peso pierda valor. Ya ven que durante un tiempo el dictador decía que el peso estaba ganando valor ante el dólar estadounidense. Pues eso no nos conviene realmente. Nos conviene que el peso tenga poco valor porque significa que los dólares que envían de Estados Unidos se multiplican en ganancia, las llamadas remesas. El temor a Donald Trump, o mejor dicho, la buena noticia de que podría ser presidente de los Estados Unidos otra vez Donald Trump,
pues hace que el dólar recupere su valor. Y esto conviene al pueblo de México porque México depende enteramente del dinero que envían los ciudadanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos. México no gana mucho con la venta de petróleo ni con sus exportaciones, que son muchas, por cierto. México se consolida como el primer socio comercial de los Estados Unidos, aun y con toda la destrucción económica que ha ocasionado el presidente López Obrador, pues México sigue teniendo el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que es como un salvavidas. Si no, en este momento estaríamos mucho peor. Verificación de elección en Venezuela se está solicitando tras llamados entre México, Colombia y Brasil, que son 3 países gobernados por el narcotráfico. México, Colombia y Brasil, pues están abogando porque se publiquen las actas electorales, cosa que ya hizo María Corina Machado. Nicolás Maduro, como ya lo comenté con anterioridad, está ejecutando un robo electoral, un fraude electoral, y ocurre fundamentalmente que pues no aparecían, en el primer conteo no aparecían votos nulos. Ahora la corrupción del Consejo Nacional Electoral de Venezuela dice que hay muchos votos nulos, que resulta que muchos votos resultaron nulos. Qué casualidad, ¿no? Y seguramente esos votos nulos se le están restando a Edmundo González, el candidato opositor. Nicolás Maduro ha contratado a bots también para posicionar en redes sociales la tendencia de que él tendría más de 100 millones de votos. Nos vamos con el periódico Excelsior, siempre verificando que sea la portada del día de hoy. Bueno, pues presenta que Simone, la más grande, una atleta estadounidense de origen afroamericano, dice como la mejor gimnasta de la actualidad al ganar su segundo oro en París 2024 y el sexto en los Juegos Olímpicos. Por cierto, los medios de propaganda del masón anticatólico López Obrador siguen difundiendo la información errónea de que el acto blasfemo que se realizó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos no fue una parodia de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Se hizo una blasfemia representando la Última Cena con un grupo de transexuales, con un grupo de travestis, posando de esa forma. Bueno, hay una cosa bien importante que decir. Las primeras declaraciones que dieron artistas como Philippe Carin, creo que se llama, Philippe Carin, las palabras que dieron los políticos de extrema izquierda de Francia fue que en Francia estaba garantizado el derecho a la blasfemia, el derecho a ofender a los cristianos, porque no ofenden al pederasta Mahoma, al fundador de la secta del Islam, no ofenden al gordinflón misógino Buda, no ofenden a los drogadictos seguidores de Osho, no ofenden al drogadicto y brujo Bob Marley, ¿no? Que era un drogadicto de la secta Rastafari. No ofenden a nadie, solamente ofenden a Cristo. No ofenden al fornicario y asesino Martín Lutero. No ofenden a ningún líder, entre comillas, religioso o sectario. Solamente ofenden a Jesucristo, Hijo de Dios. En un principio, las declaraciones fueron inconfundibles, pero ¿qué es lo que ocurrió? Que el reclamo fue tan grande que se han tenido que, han tenido que recular, que cambiar de opinión, porque el reclamo ha sido muy fuerte. Parece ser que los católicos seguimos teniendo peso político, seguimos teniendo fuerza, y eso no les ha gustado. Bueno, ¿qué es lo que tiene en su portada el periódico Excelsior? Dice, urge voto por voto en reelección de Maduro, en fraude de Maduro debería decir. Los 3 gobiernos exigen transparentar los datos de cada mesa electoral. El chavista anunció 2 nuevas cárceles para mantener presos políticos a sus opositores. Dice que no habrá perdón ni olvido, Nicolás Maduro. Pues el periódico Excelsior se nota que está chantajeado, se nota que está amenazado fuertemente por la dictadura de López Obrador porque no comunica las cosas como son. México, Brasil y Colombia apoyan el fraude electoral. Le dan tiempo y apoyo al narcotraficante Nicolás Maduro para seguir manipulando las cifras electorales. Eso es un crimen.
Liberan medicina para la gripe con nuevo nombre. La COFEPRIS en México dio luz verde al retroviral Paxlovid, que prevé hospitalizaciones, dice que previene hospitalizaciones y mortalidad. No está probado. Se requiere una receta médica especial para poderlo adquirir. Por cierto que aunque yo no tengo conocimiento de que esos medicamentos tengan algún beneficio, ni tampoco los otros inyectados, es importante destacar que el dictador López Obrador secretamente sí que los utilizó. Utilizó retrovirales costosísimos, como Remdesivir, no Paxlovid, sino Remdesivir. Mientras, al pueblo pobre e ingenuo, se burlaba de ellos diciéndoles que se había tratado la gripe con nuevo nombre con Big Vaporru y con test de no sé qué hierba. Claudia Sheinbaum analizará obras con gobernadores. Dice pues esta señora que todavía no tiene constancia de presidente electo. Todavía no sabemos en cómo va a resolver el Tribunal Electoral la narcoelección, el fraude que fraguó López Obrador. Pues ella dice que va a analizar con los gobernadores esos trenes que quiere hacer para robarse el dinero público, como se hizo con el Tren Maya. Remesas otra vez en máximos históricos, ya lo habíamos comentado con la portada del Universal. Saturan en Puerto, caos en Manzanillo. Hay que recordar que hubo bloqueos de las carreteras. El Mayo Zambada enfrenta 38 nuevos cargos graves por delincuencia organizada. Imagínense cuánta gente asesinó el Mayo Zambada. Como líder del cártel de Sinaloa, aunque los líderes también han sido políticos, como líder del cártel de Sinaloa, él viene a representar uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad, superando quizás a Hitler, superando quizás a Mao. Tanto es el peso criminal que tiene el Mayo Zambada, la responsabilidad que tiene, que pues si no confiesa su complicidad, la complicidad de todos los que lo ayudaron a mantenerse en el poder del narcotráfico, sería ejecución de pena de muerte. Bueno, eso con relación al periódico Excelsior, y nos pasamos a las siguientes portadas. Nos vamos con el periódico Milenio. El periódico Milenio en este viernes 2 de agosto de 2024 tiene como portada: Estados Unidos levanta la mano a oposición y atiza la hoguera en Venezuela. Pues más bien está reconociendo el carácter, el valor institucional del voto. Estados Unidos está respaldando al candidato triunfador. El nuevo presidente de Venezuela es Edmundo González. Que Nicolás Maduro esté utilizando el ejército, narcotraficantes del cártel Los Soles para mantenerse en la presidencia es una película que ya hemos visto en México con el narcopresidente López Obrador. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, declara ganador a Edmundo González, dada la abundante evidencia a su favor. La candidata de oposición, María Corina Machado, se resguarda por temor a perder la vida o la libertad. México, Brasil y Colombia exigen verificación imparcial. Mentira. México, Brasil y Colombia exigen que Maduro se mantenga en el poder para seguir haciendo tratos sucios. López Obrador ha robado muchos recursos de México y los ha desviado a Venezuela también, no solo a Cuba. Enrique Serna, la resistencia civil al fraude, nos concierne de forma directa. Una opinión de Enrique Serna sobre lo que ocurre en Venezuela. Guillaume Duverdier publica Día de la Cerveza, tradición, celebración y contribución. Sí es un día de contribución. Por cierto, hay una santa católica, Santa Hildegarda, si no mal recuerdo, que fue la que le puso la malta a la cerveza. Y eso pocas personas lo saben. La cerveza es un producto de denominación alemana, enteramente alemana. Héctor Aguilar Camín publica ¿cuál lectura de la ley escogerá la presidenta del INE, Guadalupe Tadei? Una columna muy crítica, fuerte y acorde, creo que es digna de celebrarse que Héctor Aguilar Camín no haya cedido a las amenazas del dictador López Obrador y presente esto.
El día de ayer les comentaba que la corrupta Guadalupe Tadei, digo corrupta porque tiene un enorme conflicto de interés dado que toda su familia, que es una familia muy numerosa, cobran con contratos millonarios en Morena del estado de Sonora, gobernado por el corrupto Alfonso Durazo. Sí. Entonces, dice ella que la forma en la que se va a solucionar si tiene Morena sí o no sobre representación ilegal, que excede el 8% que marca la Constitución, va a ser la interpretación literal de la Constitución por partido, no por coalición. Y en eso radica la corrupción electoral de Morena, que quiere que únicamente se reconozca sobre representación a cada partido. Pero todo el mundo sabe que el PT y que el Partido Verde votan a favor de lo que diga el narcopresidente. Entonces, no es un partido distinto. Es una formación política, es una coalición creada precisamente para dominar el Congreso, para tener más del 70% del control del Congreso. Cuando Morena no consiguió eso en las votaciones, Morena consiguió menos del 52%. Por tanto, es necesario que respetando el espíritu de la ley, la Constitución enuncia muchas cosas, pero las leyes reglamentarias establecen el cómo. De esa forma también existen criterios generales como la jurisprudencia desde el año de 1996 que indican que Morena tendría una sobrerepresentación que excede el 8% y eso es ilegal. Y el INE tiene que desecharlo. Sin embargo, sabemos que Guadalupe Tadei es una marioneta corrupta de López Obrador. Es una mujer que tiene toda la familia cobrando millones. Mire, para que se dé una idea de lo sucio que es la familia de Guadalupe Tadei, la familia sonorense Tadei. López Obrador le entregó el control del litio, de todos los yacimientos de litio de México, a un familiar de la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Por eso es que esta elección estuvo mal de principio a fin, porque Guadalupe Tadei sancionaba a Xóchitl Gálvez, pero no sancionaba los delitos con dinero del narco, porque nunca justificó de dónde salió el dinero para pagar tanto espectacular Claudia Sheinbaum, la narcocandidata. La narcocandidata, por lo que sabemos, por su mal desempeño en combatir el narcotráfico, por permitir que el polvo blanco llegara por toneladas a la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum es tan cobarde, tan miserable, que es capaz de exigirle a organismos de censura policial, ¿sí?, querer perseguirnos porque se le dice narcocandidata. Pues entonces tendríamos que denunciar a López Obrador por llamar a Felipe Calderón borolas o por ponerle apodos pues a otras personas, ¿no? Tendríamos que denunciarlo de la misma forma, pues así es el apodo que te pusimos, Claudia, y te queda como anillo al dedo. Narcocandidata. Sheinbaum refuerza primer círculo con Saldívar. Yo no creo, El exministro Arturo Saldívar está acusado de extorsión, una investigación periodística, filtraciones hechas con el mismo software espía que utiliza López Obrador para perseguir opositores políticos, periodistas, pues exhibía perfectamente que Arturo Saldívar tenía una cuenta en un banco de Grupo Atlacomulco llamado Banorte, donde cobraba hasta 600,000 pesos por echar abajo procesos judiciales. Eso es gravísimo. Si con pura basura, dice Claudia Sheinbaum, que está construyendo su gabinete, yo no creo que eso te deje en una posición fortalecida. Sobre todo porque Omar García Harfuch también sale salpicado con el cártel de Sinaloa. Bueno, desde que su papá, en la década de los 80s, estaba también señalado por la DEA de ser un agente del cártel de Sinaloa. Pagarán $385 millones Oxxo por tiendas DK en Texas y Nuevo México. El negocio de estas tiendas de color rojo, parte del grupo FEMSA, se amplía al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace unos días,
mejor dicho, el día de ayer comentábamos el asesinato de un importante dirigente empresarial de Tamaulipas, gobernado por el partido narcotraficante Morena, que denunció en repetidas ocasiones las extorsiones que les estaban imponiendo los narcos a estas tiendas. Esta semana lamentablemente fue asesinado ese importante líder empresarial, Julio César. ¿Y qué ha hecho el gobierno narcotraficante de López Obrador ante el asesinato de traileros? ¿Ante el asesinato de líderes empresariales? ¿Ante el asesinato de activistas? ¿Qué ha hecho? Absolutamente nada. Burlarse en sus conferencias de la muerte de estos héroes nacionales. Rápidamente nos pasamos al órgano de propaganda de López Obrador, que es el diario La Jornada. Pues en La Jornada, ¿qué es lo que tiene? Es un periódico muy amarillista, ¿no? Directora editorial Carmen Lira Sade, que es comadre de López Obrador, y director fundador Carlos Payán Belver. Supongo que es el hijo, porque el otro señor Payán ya falleció hace unos años. Dice, lo da como ganador de los comicios. Aún sin recuento, Estados Unidos elige a opositor en Venezuela como el triunfador. Eso es una mentira. María Corina Machado y Edmundo González presentaron las actas. Más del 80% de las actas en ellas ganaron. No hay forma de que gane Nicolás Maduro con 90, 100, el 20%. No hay forma de que gane con el 20%. Ya esos resultados son irreversibles. El dictador y narcotraficante, López Obrador, que seguramente va a caer con la detención del Mayo Zambada, pues se limita a decir que quiere un recuento de votos. O sea, le quiere dar tiempo al narcotraficante dictador Nicolás Maduro para asesinar a los manifestantes venezolanos, para torturarlos, para ingresarlos en cárceles, para asesinarlos y enterrarlos en fosas clandestinas como hacen sus narcotraficantes en México. Eso es lo que realmente quieres, López Obrador. Pero no te va a salir bien. Porque con Estados Unidos no se juega. Tribunal de la República Bolivariana llama a todos los candidatos al proceso de verificación de votos. Fíjese cómo destaca esto el panfleto La Jornada, siendo que no existe una Suprema Corte imparcial en Venezuela. En Venezuela, los ministros de la Corte están nombrados por el narcotraficante Nicolás Maduro. Lo que digan ellos vale sorbete. No tiene ningún valor. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ve evidencia abundante de que Edmundo González obtuvo el triunfo. Maduro se dice abierto a dialogar con Washington. Oiga, La Jornada es un panfleto pero verdaderamente nauseabundo, ridículo, mediocre en todos los aspectos. Es la redacción más, ¿cómo decirle?, parcial, sesgada, manipuladora que pudiéramos tener a nuestra lectura, a nuestro alcance y lectura. Por cierto, que es un panfleto que ha cobrado billones de pesos con la corrupción de AMLO. Aquí hay una cosa bien importante que destacar sobre lo que está diciendo el periódico La Jornada. Falsea completamente la perspectiva de la realidad. Maduro dijo que no va a haber perdón y que está construyendo cárceles para encerrar a manifestantes, opositores políticos. No dijo estar abierto al diálogo con Washington. La Organización de los Estados Americanos ha tendido un papel intervencionista más que de coordinación entre países, dice la narcocandidata Claudia Sheinbaum. Pero ¿cómo se desviven por Venezuela y por Nicolás Maduro? Mejor dicho, por Nicolás Maduro, no por Venezuela. Los venezolanos no quieren a Maduro. Y por la dictadura comunista en Cuba, Verdaderamente que es vergonzoso lo que hace López Obrador. Y todos estos panfletitos, todos estos papeluchos, que no sirven ni como papel higiénico, diario La Jornada, cuestan millones, Cuestan miles de millones de pesos y te lo están robando a ti, mexicano. Nos lo están robando a todos nosotros.
Emiten comunicado conjunto tras charla telefónica a López Obrador con Lula da Silva y con Petro, rechazan intentos injerencistas e instan a presentar las actas. Quien no quiere presentar las actas es Maduro. Quien no quiere presentar las actas es el Comité Nacional Electoral. ¿Por qué no dice eso la jornada? En segundo día de audiencia, declaran en el caso del Mayo como complejo. El capo detenido sin derecho a fianza volvió a aparecer en silla de ruedas, la próxima cita para el 9 de septiembre. A ver, si él aparece en silla de ruedas, es una típica estrategia de un cobarde matón, como es el Mayo Zambada, de decir, estoy muy enfermito, libérenme. ¿Cuántas veces hemos visto que los políticos aplican esa? Estoy muy enfermo, tienen que liberarme. Estoy muy viejo, tienen que liberarme. Un caso es el Baster Gordillo, liberada por el gobierno de López Obrador. Comisión de San Lázaro avala primer paquete del Plan C de las reformas, aquellas que dicen que se tienen que destruir los organismos constitucionalmente autónomos que garantizan calidad educativa, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo que conozcamos en qué se roba el dinero el presidente, pues esos organismos quiere desaparecerlos López Obrador. También el INAI también ha funcionado para conocer más detalles sobre cuando el ejército mata civiles. Y eso es algo que quiere, sobre todo López Obrador, desaparecer. Quiere que el ejército pueda seguir asesinando personas como en la década de los 70s, que te asesinaban, te subían a un avión de fabricación israelí, aventaban tu cadáver mar adentro para que te comieran toda la flora, toda la fauna del mar. Así se desaparecían los cadáveres en aquel entonces. Eso es lo que quiere que vuelva López Obrador. Cifra récord de 6.213 millones de dólares en remesas en junio. Es una cifra récord. Pero obviamente que ese dinero no es fruto del trabajo del gobierno, no es algo, que se le pueda celebrar al gobierno. De ninguna forma no es algo que haya hecho el gobierno de López Obrador, ¿no? Absolutamente no. Esa es la respuesta, ¿no? Porque también habíamos escuchado a López Obrador diciendo que a él le debíamos las remesas. ¿Y sabe por qué se burla de nosotros? Porque muy probablemente sea dinero del narcotráfico que envían a través de prestanombres a México y eso es lavado de dinero. Y no hay ningún control para eso. Reforma. Denuncia narcoacoso y corrupción. Lo asesinan. Ejecutan en Matamoros a dirigente de la Canaco de Tamaulipas. Esta es la nota muy importante que les había comentado sobre que asesinan a un líder empresarial solamente por denunciar las extorsiones a la cadena de tiendas Oxxo. Pero antes de ir con eso, no he terminado con la jornada, no he terminado contigo. Vamos a seguir contigo. Algo que dice la jornada es que se rompe el récord de remesas. Noten la mediocridad de la gente de López Obrador. En vez de decir que el dólar estadounidense se disparó por encima del peso por mucho desde que anunció su corrupta reforma judicial, nos presentan como una buena noticia. Subieron las remesas. No, ¿por qué no nos hablas de que con López Obrador el peso ha perdido valor frente al dólar? Todo siempre es tendencioso, amarillista, manipulado. Corrupto es, en todos los sentidos, diario la jornada. Hay unos que dicen, antes no era así. Perdóname, yo leí durante muchos años el periódico La Jornada y siempre fue un pasquín mentiroso y tendencioso a favor de todo lo que dijera López Obrador. El único periódico en México que conozco que se atrevía a publicar como si fuera una especie de enseñanza bíblica, como si fuera su credo, los discursos absurdos de Fidel Castro, era precisamente el periódico La Jornada. Es un periódico vergonzoso. Es más, ni merece llamarse periódico. Ahora sí, vamos con un periódico de más categoría, ¿no? Periódico Reforma, el corazón de México. Ejecutan en Matamoros a dirigente de la Canaco en Tamaulipas. Denunciaba narcoacoso y corrupción. No era narcoacoso, eran extorsiones. Lo asesinaron de muchos disparos. Acusó de extorsiones del crimen organizado contra la cadena Oxxo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un día después de que denunció esto,
lo asesinan. Ahora bien, hay que hacer una verificación sobre cuándo se publica este periódico. Sigue apareciendo la portada del 31 de julio. Bueno, les digo, es una noticia importante, por eso lo he dejado, pero tenemos que ir con la portada del día de hoy, 2 de agosto. Me atrevo a decir que se trató de un bloqueo en Manzanillo, pero en realidad, bueno, la realidad de las cosas es que cualquiera diría, oye, no es así. No fue un bloqueo. Se trató de algo, de una falla del gobierno. Sí, de una falla del gobierno, como también ha sido que sonó sin motivo la alarma sísmica. La alarma sísmica por la mediocridad y corrupción que lega Claudia Sheinbaum y Martí Batres en todas las instituciones de la Ciudad de México, porque se han robado los recursos que son para combatir desastres naturales, pues sonó de pronto la alarma. Por ahí de las pasadas las 12 de la tarde, las 12 de la tarde, comenzó a sonar la alarma sísmica en diversos puntos de la Ciudad de México. Y el muy mediocre Martí Batres dijo, no, es que sí se sintió, pero fue bien leve, fue muy leve. Vil mentira. Es que todo en la Ciudad de México, como el metro, se está cayendo a pedazos, porque se robaron el dinero para hacer la narcoelección. Entonces, como se robaron el dinero los de Morena para mantenerse en el poder, para sobornar funcionarios electorales, para comprar publicidad deshonesta, para calumniar o para balacear candidatos de oposición, pero yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Todos esos ataques que se hicieron contra los candidatos de oposición, ¿quién pudo haberlos pagado? ¿Ah? Opinión mía, sospecha mía, fue Morena. Entonces, pues todo eso ha dejado en la ruina los sistemas que requieren mantenimiento, como es la alarma sísmica. Y hoy le dieron el susto de su vida a los ciudadanos mexicanos que viven en la Ciudad de México y a los familiares que viven en provincia, pensando que a lo mejor le había ocurrido algo a sus familiares. Todo porque esa alarma sísmica se activó cuando no debía. Pues así como hay tantas fallas, dice, reprueban marinos. Paran por 19 horas la entrada de automóviles de carga, trailers, en la carretera a Manzanillo y no les dan ninguna otra ruta alternativa para regresar por donde vinieron. Un caos vial por las aduanas. Forman camioneros una fila de 63 kilómetros. Tardaron días para superar este rezago. El colapso que sufrió el puerto de Manzanillo por fallas en el sistema de aduanas. Recuérdese que López Obrador le entregó el sistema de aduanas a la Marina. No hay ninguna justificación. Los marinos no son expertos en el manejo de aduanas, nada de eso. Simplemente por mis tenantes, el narcopresidente dijo, se van a dirigir las aduanas. Y es un fracaso, como todo lo que ha hecho su gobierno, como la farmacia, que es un vil almacén sin personal, esta que está en Huehuetoca, como el Insabi, como el Tren Maya, pues es un fracaso. Como la refinería que no refina y que de pronto tiene fugas de gas y tienen que desalojar a la gente que trabaja ahí porque no se vayan a envenenar y morir. Es un fracaso como todo lo que ha hecho López Obrador. Si descubren algo que ha hecho bien, por favor déjenmelo en los comentarios. Estaré encantado de saber si algo remotamente hizo bien. Pero al menos todo lo que fue más costoso fue un fracaso. Creo que hizo bien. Creo que fue exitoso su programa de comprar votos, pero bueno, eso es ilegal e inmoral. Pues el puerto de Manzanillo estuvo bloqueado tras un corte eléctrico por la tormenta del martes pasado. Frenó el acceso a trailers, vehículos de carga, mercancías por 19 horas, afectando 5,000 unidades, lo que provocó kilómetros de caos vial. Las fallas obligaron a dejar de recibir a los tráileres que arriban al puerto de Manzanillo con cita para cargar mercancías desde las 17 horas del miércoles hasta las 12 horas de ayer. Así lo vio el periódico Reforma. La pérdida
Las pérdidas como siempre son millonarias y ustedes creen que el narcopresidente va a pagar algo, pues no. Ni una disculpa porque es sumamente soberbio. Respalda Estados Unidos triunfo del opositor en Venezuela. El jefe de la diplomacia, Blinken, reconoció al candidato opositor Edmundo González como el ganador de las cuestionadas elecciones manipuladas por Maduro. La rápida declaración del Consejo Electoral de que Maduro ganó las elecciones presidenciales se dio sin pruebas que lo respaldaran. Fíjese nada más cómo está de grave la situación. Hoy el Pasquín La Jornada de López Obrador se le ocurre publicar que Estados Unidos declara ganador a Edmundo sin el conteo de votos. A ver, ¿quién declaró triunfador a Maduro sin que se contaran los votos? Ya ni siquiera digo sin que se comenzara, sin que se contaran los votos. Sin que siquiera se contaran los votos. El Consejo Nacional Electoral. Vaya instituciones que tiene Venezuela, que casi dicen: presidente, usted es el más bonito, es el más inteligente, es el que debe de gobernar. Pensamos nosotros. Pide México y sus aliados del narco pues que se revisen las elecciones. ¿Para qué? Si el Comité Nacional Electoral ya declaró triunfador a Maduro. Y ahí sí no vemos al narcopresidente López Obrador haciendo un drama diciendo: es que todavía no contabas los votos. ¿O cómo habla el presidente? No puedo hablar como él. Se alargaría el programa infinitamente. Da tribunal palo a la Fiscalía General de la República y cierra el caso Colosio. ¿Se acuerdan que el narcopresidente López Obrador estaba tratando de utilizar la memoria de Luis Donaldo Colosio para atacar a Xóchitl Gálvez, pues durante la narcoelección? Sí lo recordarán. Pues bueno, un tribunal le dijo a la corrupta fiscalía, que no es independiente, es una marioneta de López Obrador, a la corrupta Fiscalía General de la República dirigida por Alejandro Gertz Manero, que por cierto fue el fiscal general de la República de Vicente Fox Quesada. Así como lo dijo en un discurso bien encendido el político panista Jorge Triana, sobre que pues muchos de los que estaban con Fox, muchos de los que estaban con Calderón, muchos de los que estaban con Peña Nieto, hoy están en el gobierno de López Obrador. ¿De qué se las da López Obrador? De honesto, de distinto, si tiene los mismos funcionarios. Uno es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que además es un vulgar, un mal hablado. Abel Barajas y Víctor Fuentes hicieron esta nota. Un tribunal federal sepultó el vulgar intento de la Fiscalía General de la República para inventarse una teoría de la conspiración sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que presentó así nada más como un chisme, porque así le gusta hablar de chismes, el presidente López Obrador. Por unanimidad, el Tribunal Colegiado de Toluca confirmó ayer una negativa de un juez para girar orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente de inteligencia del gobierno mexicano, detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas con presuntas manchas hemáticas en su chamarra. El tribunal declaró inoperantes los agravios que presentó la Fiscalía General de la República contra pues esta persona. La negativa había sido concedida por el juez Jesús Alberto Chávez para ordenar la captura de Sánchez Ortega, es decir, por deficiencias técnicas de la apelación. No hay materia para decir que el agente del CISEN habría privado de la vida, bueno, no era del CISEN, no sé cómo se llamaría el organismo de inteligencia, pero era de la inteligencia del gobierno mexicano, pues no habría forma de decir, no hay fundamentos para decir que él ejecutó a Luis Donaldo Colosio. Y por eso es que se cierra el caso, porque el caso está totalmente, ¿cómo decirle?, manipulado, y cada que hay elecciones, sujetos oportunistas, corruptos como el presidente López Obrador, utilizan la memoria de Colosio una y otra vez para seguir manipulando la política. ¿Por qué era eso? Nada más porque él quería decir que Xóchitl Gálvez había tenido que ver con la muerte de Colosio. Ni siquiera pudo hilar ninguna idea
Eso es una difamación enorme. Luego quiso ligar a Genaro García Luna, que está detenido por narcotráfico en los Estados Unidos. Intentó ligar de múltiples formas al Partido Acción Nacional. Es la versión de la guerra sucia que lleva López Obrador desde hace 30 años contra México. ¿Operará Saldívar reformas a la Constitución? Sí. ¿El abortero? ¿El feminista Arturo Saldívar, según Claudia Sheinbaum? ¿El extorsionador? Porque pues tenía su cuenta en Banorte para cobrar dinero por echar abajo juicios. Eso aquí en China se llama extorsión. Corrupción judicial. No, era una cosa terrible. Y además el mismo presidente López Obrador dijo que le dictaba cómo debía de resolver todo, qué jueces presionar. Lo dijo en su conferencia. Tampoco me estoy inventando nada. Es un sujeto repugnante Arturo Saldívar Lelo de la Rea, como ministro presidente de la Corte, ahora exministro, y ahora parte de la mafia de gabinete, que dice estar tejiendo como una araña Claudia Sheinbaum. El exministro colaboró en las campañas de la morenista en el diseño de propuestas de antijusticia, o sea, injusticia. Dice, daré seguimiento a las reformas constitucionales de la próxima administración, de manera muy particular a la reforma judicial que requiere, dice, de una instrumentalización, un seguimiento muy intenso. Así lo dijo Arturo Saldívar. Un Arturo Saldívar que queda también quemado, desprestigiado. O sea, el nombre de Arturo Saldívar no es el nombre de un licenciado en Derecho respetable de ninguna forma. Porque él incluso entrevistado por periodistas, mejor dicho, por comunicadores del mismo Morena, decía, no, ¿cómo creen que los jueces van a ser electos por voto de gente que no sabe nada de derecho, ¿no? ¿Cómo creen que van a ser electos por alguien así? Pues ahora se ve que ya le dijeron otra cosa, y por este hueso político y por tantísimo dinero robado a México que le promete Sheinbaum y por toda la impunidad criminal que le promete López Obrador, pues por todo eso, dice, no, sí, está muy bien que se elijan por demagogia los jueces de México, cuando antes decía que era impensable. Antes Arturo Saldívar había reconocido, al menos tenía eso, había reconocido que eso pues hacía que los jueces quedaran sometidos a los intereses de la política. Ya no le interesa. Ahora dice que sí, que el narco tiene que elegir a los jueces, ministros y magistrados del orden federal. Mediocre, Arturo Saldívar. Vamos con el periódico El Financiero. Aversión al riesgo, tira a los mercados, pérdidas económicas. Señales de fuerte debilidad económica en Estados Unidos golpean la bolsa de valores de todo el mundo, pero en especial el peso mexicano. Lo mismo que les había dicho, ¿no? Pues es que en el caso de México cualquier cosa que venga de afuera le afecta terriblemente porque López Obrador nos deja sin dinero y nos deja perjudicados con el crimen organizado. Por ejemplo, aquí no lo están presentando en las portadas de los periódicos, pero ya lo hablamos. Chiapas está bajo el control de una guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. Los chiapanecos han tenido que huir a Guatemala. Guatemala ha comenzado a construir un muro contra México. Ya para que se diga que nosotros somos peligrosos, que estamos peor que Guatemala, que los guatemaltecos no quieren venir aquí. Mejor los mexicanos huyen hacia el sur, a Guatemala o a cualquier otro país, que son cientos. Ya quiere decir que México está muy mal. Cayó en condiciones paupérrimas con López Obrador. No es algo que yo me esté inventando, es simplemente la transparente realidad. Que otros medios de comunicación, mejor dicho, que medios de comunicación no lo quieran ver así. Me refiero solamente a radio y televisión porque verdaderamente los periódicos y algunos que tienen también sus canales en YouTube están dando también la batalla muy puntual a las mentiras del presidente. Tenemos que derrumbar las mentiras del presidente. Que todos acaten el fallo del Tribunal Electoral, dice López Obrador sobre Venezuela. O sea, no hace nada por México, pero sí se la vive opinando en defensa del narcotraficante Maduro. Reeleccionista. Pues no, que no era de demócratas la reelección, López Obrador. O sea, cada día te contradices más.
Así pasa con los mentirosos, así pasa con los charlatanes, con los farsantes, porque eres un farsante. Periódico El Economista. Claudia Sheinbaum hace 3 nuevos nombramientos, que Leticia Ramírez, la mediocre esa que dijo no sabría decirle. Le preguntaron que cómo se valoría a los niños en primaria sobre matemáticas y dijo no sabría decirle. Uy, ¿qué te pasaba si respondías eso en la escuela, en un examen? No sabría decirle. Te reprueban. Arturo Saldívar, que supuestamente como coordinador de gobierno, le inventó un cargo así. Nada más lo metió como agregado. Y Carlos Torres. Y algunos son repetidos, obviamente, gente de confianza de López Obrador. Porque no solamente López Obrador pretende extender su gobierno a través de Sheinbaum, sino a través de los monigotes que estaban en su mismo gobierno. Por ejemplo, Hacienda, que está quebrada porque la deuda la aumentó a más de 16.1 billones de pesos. Esa es la deuda que creó López Obrador. Ahí puso a Rogelio Ramírez de la O, que fue el mismo secretario de Hacienda que tiene desde que el doctor Carlos Ursúa le renunció a López Obrador. Ya ven que cuando Carlos Ursúa denunció que López Obrador no destinó nada al agua, a manejar los recursos hídricos de México para garantizar el derecho al agua de los ciudadanos, y también cuando denunció que desaparecieron misteriosamente más de 50,000 millones de pesos de las pensiones del bienestar, pues resulta ser que al doctor Carlos Ursúa lo encuentran con el cráneo roto en su casa. Y yo desde ahí empecé a pensar que Xóchitl Gálvez debió de decir que no estaba clara la muerte del doctor Carlos Ursúa, pero Xóchitl Gálvez se apresuró a decir que no, que murió por causas naturales. O estaba amenazada, o a lo mejor nos dieron gato por liebre. Yo no sé. ¿Ustedes qué piensan? Porque también hay que decirlo, mucha gente también desconfía de la forma en la que se comportó Xóchitl Gálvez. Envío de remesas alcanzó en junio cifra récord de los 6.213 millones de dólares. Pues sí, hay un fortalecimiento del dólar estadounidense y es por Donald Trump, no por Biden. Y si le va bien a Estados Unidos, nos va bien a nosotros. Ahí se aplica esa frase. En 14 estados, inflación creció por arriba del dato nacional. Así que no se dejen llevar, no crean que la inflación está en 6.95. Hay en algunos estados donde está más. Oaxaca, por ejemplo, superó eso. Y eso es grave, porque casi siempre impacta en alimentos básicos. Y los salarios no crecen así. Las ganancias de los que viven en el sector informal tampoco crecen así. Así que este gobierno sí que es una fábrica de pobres. Industria manufacturera de Estados Unidos sufre una contracción. Hay una débil demanda y baja producción. 46.8 puntos registró el índice en julio, 1.7 menos que en junio. Las bolsas resisten datos económicos de Estados Unidos divulgados. Retroceden los mercados de Nueva York y México. Baja previsión para el crecimiento del Producto Interno Bruto de México debido al alza de la inflación. México no estaría creciendo más de 1.8%. Y ya ven que López Obrador decía burlarse de Enrique Peña Nieto, cuando decía que crecer al 2.5% era crecer nada. Pues para que no esté, como dicen vulgarmente en México, de hocicón, pues ahí tienes. No logras crecer ni un 1%. Diario de Yucatán. Pero que dice el narcopresidente que ya medir el PIB, porque él está en el gobierno, ya no es importante. Ya no es importante. Antes sí era importante para descalificar a los otros gobiernos. Ya lo comprendimos. Estados Unidos reta a Maduro. Washington reconoce al candidato opositor como el ganador de las elecciones. La candidata de oposición, María Corina Machado, se resguarda porque teme por su vida. Sin embargo, convoca a una mega manifestación mañana, 3 de agosto.
Arturo Saldívar llega al gabinete de Sheinbaum, el PIB irá a la baja, advierte Banjico, la inseguridad golpea fuertemente la economía nacional, por supuesto que también las extorsiones desploman el crecimiento de la economía nacional mexicana. Bien, como siempre no tengo queja del periódico Diario de Yucatán, pero podrían incluir otras cosas que también están pasando en el país. El Sol de México pues tiene en su portada a Simone Biles por pues ser una gimnasta destacada en los Juegos Olímpicos, pero como titular principal tiene que Estados Unidos valida al opositor Edmundo González como el presidente de Venezuela. Eso ya es mucho, tener el reconocimiento de la principal nación a nivel internacional en en el sector militar, industrial y tecnológico. Alberto López, la cosmogonía tzotzil impone tendencia. ¿Qué otra cosa es lo que destaca? Bueno, dice, cada vez más mexicanos acuden a la salud privada. Esto es algo muy bueno porque, sería bueno si no se robara el IMSS los recursos del trabajador, porque por ley tienen que pagarle el seguro médico. Y la verdad siempre conviene más tener un seguro privado. 13 dice pues que el año pasado 2023 más mexicanos acudieron sobre todo a clínicas y hospitales particulares, que por ser particulares no siempre son de mejor calidad, también hay que decirlo, pero la atención sí que es muy distinta. Solicitaron análisis clínicos en laboratorios privados, atención médica en hospitales privados. Mire, un hospital privado o un consultorio privado son incluso los del doctor Simi. ¿Sí? Tampoco piensen que estamos hablando de las clínicas Mayo o que estamos hablando del Star Médica donde se atiende López Obrador y su familia, ni tampoco de los hospitales de Houston, porque él se atiende en buenos hospitales, no en el IMSS, no en el ISSSTE. No, ahí no va. Ahí van los que ya prácticamente están desahuciados, los que son puestos para el final. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía denuncian esto que está ocurriendo. Se busca la salud privada. De acuerdo con el reporte de estadísticas de salud y establecimientos particulares, durante el año pasado clínicas y hospitales privados dieron 14.521.021 consultas, es decir, 1.8% más que en el año 2022. Según los datos del instituto, los tratamientos de quimioterapia aumentaron en un 15.3% en hospitales privados, al sumar 76.549 servicios en el año 2023. También tenemos la estadística del Coneval. El Coneval que quiere destruir López Obrador, pues el Coneval denunció que con el gobierno de López Obrador más de 20 y tantos millones de mexicanos perdieron acceso a la salud. Muy claro. Por eso es que todas estas personas se tienden, no por gusto, no porque digan, la salud privada es mejor, no, sino porque López Obrador terminó de matar el sistema de salud pública de México y hoy día es mejor atenderse en cualquier institución privada antes que en un hospital público. Y ya vieron lo que hizo doña Vampira, ¿no? Doña Narizona, la candidata de López Obrador, Sheinbaum, pues ya dijo que va a mantener a Zoé Robledo al frente del IMSS, porque dice que los resultados son muy buenos, solo que le faltó decir que los resultados que ha entregado Zoé Robledo es destruir el IMSS y matar mexicanos. Esos resultados, vaya que sí son muy buenos. Cae 23% la inversión extranjera en México. Yo les dije que se estaba yendo el dinero, se los dije, y aquí se confirma. El año pasado el país captó 30.190 millones de dólares de capital extranjero, pero ya perdió el 23%. Si bien Brasil se sigue manteniendo como uno de los principales receptores de dinero en toda América Latina. Pues no es una noticia digna de alegrarse, es un muy mal dato, vienen tiempos difíciles por este narcopresidente que ahora a ver cómo nos lo quitamos de encima. Vean cómo está Venezuela. O sea, Venezuela no se ha podido quitar el espíritu demoníaco o el espectro, el fantasma de Chávez,
y a su lacayo, Nicolás Maduro, que por cierto es un judío de origen holandés. No se lo han podido quitar. ¿Cómo se quita un dictador? Asesinándolo. Perdónenme la expresión, pero es lo único que puede solucionar. Muerto el perro, se acabó la rabia. Trata en el CH. Bueno, trata en el CH. Diariamente en el centro de la capital, una persona es enganchada en las redes de trata de personas para ser prostituida. La brigada callejera ha detectado que este delito va en aumento. La ciudad con el modelo de seguridad de Claudia Sheinbaum es una ciudad donde se prostituyen niños. Se prostituyen menores de edad. El CH es el centro histórico. Aumentan precios de trajineras en Xochimilco y mariachis. Sí, pues era de 600 pasó a 750 y de 220 le subieron a 300. Pues sí, todo está carísimo, pues ellos también tienen que subir sus costos. Yo también voy a subir mis costos. Miles de devotos emocionados hasta las lágrimas hicieron fila de hasta 4 horas para ver la reliquia de San Judas Tadeo. Un fragmento de un brazo de San Judas Tadeo. Que por cierto, pues en México hay mucha devoción y afortunadamente los medios de comunicación han seleccionado a las personas más dignas y honradas que fueron pues a conocer la reliquia, a llevarle flores, a realizar una oración frente a la reliquia, pero también es cierto que en México hay una ignorancia muy grande sobre lo que es San Judas Tadeo. Para empezar, muchas de las personas no saben que tiene un libro dentro de la Biblia. No saben que tiene un evangelio. No lo saben. Y han creído equivocadamente que San Judas Tadeo es como una especie de Dios que les cumple deseos. Cuando San Judas Tadeo tiene una fuerte predicación de la palabra de Dios, que no se puede desvincular de todos los mandamientos de Dios. Por eso digo que es increíble que haya personas que creen en San Judas Tadeo y al mismo tiempo rinden culto al ídolo maldito de la muerte, que además es una cosa que no existe, ¿sí? Ese es un esqueleto cualquiera que le pusieron una túnica y fue un dibujo. No existió. Y la gente le rinde culto a una vulgaridad, a una trivialidad como un esqueleto. Y piensan que eso le gusta a San Judas Tadeo. Muy equivocados. Buscará medallas el equipo mexicano ecuestre en la final de salto. Ale Valencia y Matías Grande aseguran el pase a octavos de final en el tiro con arco. Nunca me habían pegado tan fuerte, dijo Ángela Cariani, la boxeadora mujer que fue golpeada por una supuesta boxeadora, Imane Khalif. Fíjese que los medios de comunicación como Televisa y un comentarista deportivo muy corrupto que se llama David Faitelson estuvieron diciendo que esta señora, que a legua se ve que es un hombre, la boxeadora Imane Khalif, que tiene cromosoma XY. En genética todo el mundo sabe que el cromosoma XY es un hombre y XX es una mujer, el cromosoma par 23. No, pues Televisa insiste en que aunque tenga cromosoma XY, es una mujer, pero que es una mujer que nació enfermita, que tiene muy elevados los niveles de testosterona, es decir, hormona masculina. ¿Usted le cree eso? Por supuesto que no. La ciencia que no es opinión, no es doja. La ciencia dura, dice claramente, tienes XY, eres un hombre. Bueno, pues Imane Khalif siguen insistiendo en que no es un transexual y que es una mujer y que por eso podía golpear a la boxeadora italiana, que solo resistió unos cuantos golpes, porque la golpeaba durísimo. Por eso dice, nunca me habían pegado tan fuerte. Pues sí, porque nunca te habías peleado con un monstruo
o con un hombre o con un... Pues sí, no, hay que decirlo, porque aunque fuera cierto eso de que tiene cromosoma XY y que no es y que seguiría siendo una mujer según dicen Televisa, que Televisa es una cosa que no es científica para nada, eh, pues también diríamos, bueno, pero es un ser anormal. El Comité Olímpico, por tanto, no debería de permitirle participar en una categoría femenina, porque pues dirán que es una mujer, pero es un ser anormal. Además, ninguno de nosotros tiene una constancia médica oficial que nos diga que tiene vagina. No sabemos, no conocemos sus órganos sexuales. Yo creo que ni queremos. Vamos con el periódico AM, que dice lo siguiente. Bueno, matan a 10 al día durante el año 2023. Durante el 2023, 10 personas fueron privadas de la vida en Guanajuato, víctimas de homicidio, para sumar un total de 3.746. Aunque en el año 2022 el promedio diario fue mayor. Pues sí, es la violencia, el abandono en el que ha dejado ese estado el gobierno de López Obrador. Acuérdense que la ley federal indica que todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada, porque los narcos tienen sobrados recursos financieros, armas superiores a las del ejército, todo eso se lo tiene que ocupar, todo eso lo tiene que atender el gobierno federal. Y el gobierno federal en México es López Obrador y no hace nada contra ellos. En Guanajuato cancelan polémico concierto a 2 días de que fuera a celebrarse en el parque de béisbol José Aguilar y Maya. Se anunció que no se realizará la presentación del narcocantante y también ligado a la masonería Natanael Cano. No se va a realizar el concierto de ese tipo que... Primero que aprenda a hablar español, ¿no? Yo lo escucho, bueno, escucho a este y al otro, al que estaba troleando ayer, ¿cómo se llama? Peso Pluma. Los escucho y, bueno, yo digo que un borrego tiene más talento, ¿no? Alcanza notas más altas, un borrego. Destaca, Wet, mejores policías. ¿De qué tiene que ver? ¿De qué va con esto? Bueno, que se está capacitando mejor a los policías de Guanajuato para enfrentar al crimen organizado. Pero lo que repito es que no se trata de eso. Se trata de que el gobierno federal no está cumpliendo con sus funciones. Pegan los delitos a 51% de socios en Guanajuato y en el resto del país. Una encuesta realizada por un organismo empresarial detectó que el robo de mercancías en tránsito es el que afecta con mayor frecuencia a los ciudadanos mexicanos. Bueno, a los ciudadanos mexicanos sí, a los empresarios y sí a todos los ciudadanos porque dependemos de ese comercio, ¿no? Ese comercio en carreteras es lo que abastece las tiendas en las que consumimos. Diario El Informador, vasos reguladores soluciona el arroyo seco. Ante la tragedia detonada por las tormentas, las inundaciones, las lluvias, en Zapopan se está invirtiendo más de 300 millones de pesos en la zona y alistan varios proyectos para tratar de moderar el caudal, tratar de evitar las inundaciones. Se descubre, bueno, que pues a pesar de que llueve mucho, algunas veces esta agua no se está canalizando a presas, lagos donde se pueda mantener. Reconoce Estados Unidos a Edmundo González Urrutia como el nuevo presidente de Venezuela. Bien por Estados Unidos. Falla en la aduana, atora mercancías en Manzanillo. Ya hablamos de eso. Un bloqueo enorme. Entonces, pues esto ha sido todo con relación a las principales portadas de México. Continuamos.